Era una noche de sábado. Yo tenía 18 años de edad. Los había cumplido 69 días atrás. Ya era muy mayor, muy grande de edad, pero ante los ojos de mis padres seguía siendo un bebé. Desde hace años quería demostrarles que yo ya era maduro y podía cuidarme por mí mismo, pero el hecho de que incendié la cerca de madera de mis vecinos por accidente, junto a un muy larguísimo historial de eventos que hacían que mis padres dudaran en dejarme solo, fue que ese sábado me dieron la terrible noticia. No iría con ellos a pasar el fin de semana a la gran fiesta a la que se nos había invitado. Esto a manera de castigo, lo cual me enfureció, pues no podría ver a mi novia y lo peor es que ella no sabía que no iría. Mis padres se encargarían de contarle por qué no fui. Sin embargo, eso no era lo peor. Justo cuando pensé que al menos tendría la casa para mí solo, mis padres me comentaron que habían llamado a alguien para supervisarme y hacerse cargo de mí. Les dije que yo ya tenía 18 años y no necesitaba una niñera, pues a eso sonaba lo que me estaban buscando. Pero ellos simplemente me dijeron: mientras no madures y demuestres que eres digno de confianza, seguirás bajo nuestras reglas. Justo cuando estaba a punto de decirles que entonces me iba a largar de la casa porque legalmente yo ya podía hacerlo, sonó el timbre. Pensé como acto de venganza y de diversión correr a la puerta, gritarle en su cara a la viejita que seguramente habrían contratado para mí que podía irse a su casa ya que yo tenía otros planes, y entonces irme corriendo a casa de mis amigos a pasar la noche. Corrí hacia la puerta y cuando la abrí me quedé mudo. Era una chica como de 25 años de edad, pero maldita sea, estaba guapísima. Me la quedé viendo y la revisé de arriba hacia abajo cínicamente sin darme cuenta. Entre más la veía, más me gustaba, y sin decir nada me puse a sus órdenes, cogiéndola de la mano e introduciéndola rápidamente a mi casa. Mi madre apareció y le dio la bienvenida y le agradeció por haber estado disponible para venir, y le presentó a su bebé por nombre y apellido, lo cual me ruborizó, pero algo dentro de mí me dijo: no te molestes, tienes toda la noche para demostrarle a ella que ya no eres un bebé. Por esta noche eres el hombre de la casa. Mis padres se fueron y me advirtieron que no querían problemas y que me comportara. Les prometí que haría todo lo que ella me pidiera esa noche, mientras la miraba a los ojos. Entonces cerré la puerta y me quedé a solas con ella. Era más alta que yo, con curvas y labios gruesos. Rápidamente tomó la iniciativa y me gustó que no me trató como a un niño. A ver, era obvio que esta situación era absurda, porque no nos llevábamos mucha diferencia de edades, pero para la edad que ella tenía, había algo de lógica en que me diera órdenes, y yo moría por escucharlas. Me dio su nombre y sonriendo me dijo: vamos al comedor. Y le pregunté la razón, pero ella me dijo: estoy segura que no has notado que llevo conmigo una mochila, ¿verdad?
Y así era. No noté que llevaba una, pero ¿cómo notarla con ese tremendo escote de frente? Me dijo que tenía algunos juegos en su mochila y podíamos pasar la noche jugando, pero le dije que podíamos hacer eso en la sala. Le dije, me gusta estar cómodo, podemos relajarnos, podemos ver una película los dos, tomar algo. Pero ella me dijo, te ves muy chiquito como para beber alcohol. Le dije, tengo 18 años, puedo hacer todo lo que un hombre puede hacer. ¿Quieres que te lo muestre? Y me preguntó qué cosa quería mostrarle. Me quedé sonriendo en silencio. Así que ella me dijo, no creas que no me he dado cuenta que me has estado coqueteando. Tengo novio y estás muy jovencito para mí. Ven, vamos a la sala entonces, pero no vamos a hacer nada. Le dije que estaba bien mientras la tomé de la mano y la llevé a la sala. Le dije que se sentara en el sofá, pero entonces le dije, espera, este sofá puede convertirse en cama, así estaremos más cómodos. Y ella comenzó a reír. No sé si porque yo estaba demasiado desesperado por el que algo pasara entre los dos, o porque no pude sacar el maldito colchón del sofá yo solo. Ella se acercó a ayudarme y me dijo, ¿lo ves? Estás muy chiquito. Y le dije que podía seguir riendo. Corrí a traer unas sábanas y cobijas, y cuando bajé, ella no estaba. La busqué, pero la encontré en la cocina hablando por teléfono con su novio. Al parecer estaban discutiendo porque era noche de sábado y su novio quería pasar la noche con ella, pero ella le dijo que necesitaba ganar dinero y él simplemente no hacía nada por mejorar su situación financiera. Discutieron unos minutos más hasta que ella decidió terminar con él. Apagó su celular y comenzó a llorar. Era mi momento. Me acerqué a ella y le pregunté si estaba bien, pero al parecer ella recordó que estaba trabajando y se limpió rápidamente las lágrimas y me dijo, sí, disculpa, vamos a la sala a ver una película. Me acosté en el colchón y le pregunté a ella qué película le gustaba y me dijo que la que fuera estaba bien. Noté que su estado de ánimo se volvió frío y serio por culpa de esa llamada. Le dije, mira, vamos a pasarla bien esta noche. Veamos tu película favorita y luego la mía, mientras comemos algo y te olvidas de ese tipo que no te merece. Ella no dijo nada, pero mientras estaba sentada en el sofá de al lado, sus piernas se notaban más grandes por esa falda tan corta que llevaba y me estaba volviendo loco. Obviamente yo no quería ver ninguna película. Ella sabía qué era lo que yo quería ver. Me dijo, pon lo que quieras, voy a pasar a tu baño, mientras se retiró. Yo estaba molesto porque todo se había ido al carajo, pero pensé en poner alguna cinta que ayudara. Entonces encontré 50 sombras de Grey. Nunca la había visto, pero la dejé lista para cuando ella volviera y reproducirla. Ella tardó como 10 eternos minutos, pero cuando regresó, apagó todas las luces de la casa para crear como el efecto de cine. Y entonces se sentó nuevamente en el sofá de al lado,
mientras yo, como imbécil, seguía acostado a solas en el sofá cama. Ella ni siquiera había volteado a ver la pantalla, y cuando quise reproducir la película, noté que mis padres habían puesto candado a ese tipo de contenido. ¡Maldita sea!, exclamé, y ella me escuchó, por lo que me preguntó qué me sucedía. Le dije que quería reproducir esta película, pero mis padres siguen creyendo que yo soy un niño y no puedo acceder a ella. Entonces, ella miró el televisor y se dio cuenta de qué película pretendía ver juntos. Me miró sin decirme nada. No sabía si estaba molesta o, peor aún, si se iría de la casa. Me dijo: «No quiero ver eso, apaga el televisor, estás castigado». Le dije que no podía castigarme y que no se creyera que, por ser entre comillas mi niñera, podía darme órdenes. Entonces me repitió que apagara el televisor y le dije que si lo hacía estaríamos a oscuras, pues ella había apagado todas las luces de la casa. Ella me dijo: «Esa es la idea, idiota, apaga el televisor. ¿No dices que eres un hombre ya? ¿O acaso le tienes miedo a la oscuridad? ¿O a mí?». Entonces apagué el televisor y, en efecto, nos quedamos en total oscuridad. De pronto, ella me dijo: «Así que ya no eres un niño», y sentí que se había subido al colchón conmigo.